iniciando la hora de la verdad, la hora de la denuncia ciudadana, la hora donde tu voz tiene valor. El licenciado Gisbert te da la bienvenida. Comienza la hora del búho. Muy buenas tardes. Con el gusto de siempre los saluda su servidor y amigo el licenciado Gisbert el Búho. Estamos por esta su estación, GB Radio. Inicio de semana, lunes 4 de noviembre del 2019. En este pueblo mágico de Tepoztlán, la temperatura es de 19 grados centígrados. Son las 4 de la tarde en punto. Y vamos a dar inicio a este su programa, La Hora del Búho. La hora de la denuncia ciudadana. La hora del análisis político. Les recordamos nuestro correo electrónico que es... Correo electrónico gbradio@blog.com, nuestra página de internet www.gbradio.com.mx, donde en este momento también nos pueden estar escuchando nuestro Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, Gbespacio Radio. Teléfono en cabina 5896-1230. Gracias. Pues amigos y amigas, vamos a dar inicio a este programa. Va a ser un programa controvertido, un programa en donde nosotros vamos a dar nuestro muy particular punto de vista. No significa ni que tengamos 100% la verdad, ni que tengamos 100% la mentira al respecto. Es simple y sencillamente el cómo uno puede comprender el sistema político a la mexicana. Para ello, el día de hoy hubo un debate bastante acalorado en la conferencia matutina del señor presidente López Obrador, conforme se iba transcurriendo unos mensajes en Twitter de algunos personajes de la política mexicana. Se mencionó también al hijo de un expresidente, y de ahí se vino desarrollando una serie de situaciones que pues dejó mucha controversia. Nos escribió, por aquí debo de tener el nombre, está allí, está acá, el nombre de una radioescucha que el día de hoy en la mañana nos hizo el favor de estar al pendiente del programa de Corazón a Corazón, Ailín Vázquez. Ailín, si gustas expresar lo que me pusiste aquí, ella manifestó en un programa pues, que es de Corazón a Corazón, por quien menos tiene y más lo necesita. No consideré oportuno sacar este comentario, pero ahorita, en este programa de política, sí, dice Ailín Vázquez, la violencia social es gracias a la violencia que empezamos a ver por el presidente López Obrador. Sus expresiones y humillaciones, lamentablemente, es la cara y ejemplo de la gente que cree que es la que se debe de seguir. Su muy particular punto de vista, escribieron algunas personas en nuestro chat, unos que estuvieron en contra, que no estuvieron a favor, y otros que estuvieron a favor de Ailín Velázquez. Si nos está haciendo el favor de escuchar, les recordamos nuestro teléfono en cabina y sacamos la plática en vivo en el 5896-1230. Es polémico el señor presidente, muy polémico. Pero antes de llegar al señor presidente López Obrador, quiero tomar para que se vea que en todos los partidos es exactamente lo mismo. Me quiero ir al presidente Díaz Ordaz, en 1964-1970, porque siempre estuvo muy unido con las Fuerzas Armadas del país. Nunca hubo un problema como el que mencionó el señor presidente López Obrador de la probabilidad de un golpe de Estado. La mano dura del PRI, de los años férreos del PRI, de 1964 a 1976, yo creo que fue el PRI más duro, el PRI más dictatorial que tuvo la República. Continuó el expresidente Luis Echeverría con una tónica muy semejante a la del expresidente Gustavo Díaz Ordaz, siempre el ejército muy llegado al presidente, el presidente muy respetuoso
al respecto de las Fuerzas Armadas del país, y llega el periodo presidencial del 76 al 82, en donde, nada más como una forma de conocimiento general, el primer golpe de Estado que tenemos como república, indistintamente de los supuestamente golpes de Estado, que no eran golpes de Estado porque eran puros militares, con Benito Juárez, con Antonio López de Santana, fue realmente el del 76-82. Bueno, el primero de la época moderna fue en 1913 con Gustavo Madero, en donde, apoyado por la embajada norteamericana, general Huerta, apoyado por la embajada americana, apoyado por un grupo quizás no tan pequeño de militares, dio un golpe de Estado a Francisco y Madero, lo derrocan del poder y asume el poder Victoriano Huerta. ¿Fue Victoriano Huerta y el ejército mexicano los que dieron el golpe de Estado? No, intervino la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, dándole todo el poder a Victoriano Huerta para poderlo llevar a cabo, junto con Pino Suárez, que era el vicepresidente. La única ocasión en México que hemos tenido un vicepresidente. De ahí nos tenemos que trasladar hasta 1982, cuando el debacle económico del expresidente López Portillo, debacle económico que, después de decir con el Stock 1 en 1978 que era el pozo más, en ese entonces el pozo petrolero más grande del mundo, descubierto hasta ese entonces, hizo la mención de que los mexicanos tendríamos que aprender a ser ricos. Pues a ser ricos de hambre, ¿no? Porque nunca lo logró. Comenzó la debacle de 1980, y en el 82, el 1 de septiembre, día del presidente en ese entonces, en el informe presidencial del 1 de septiembre de 1982, se puso a llorar, porque en su inicio de campaña, en su toma de posesión, dijo que iba a defender al peso como perro, y terminó llorando como perro. Pero ¿por qué iba a haber un golpe de Estado en 1982? Pues sabíamos perfectamente, amigos y amigas, que en ese entonces el PRI era el partido en el poder, el partido único, punto. Que estaba el PAN, que había algún otro partido político, pero que la única oposición real era Acción Nacional, y siempre muy por debajo. Sabíamos, y lo dijo el mismo expresidente López Portillo, que él era el fiel de la balanza, que él, con los, acuérdense, distinguidos tapados, el presidente en turno ponía 4, 5, 6 y hasta 7 nombres que eran los tapados. Entre ellos se decía que la cúpula priista pudiese determinar alguno, pero que el fiel de la balanza era el presidente en turno. Entonces el presidente en turno decía, es este. Con este mismo expresidente López Portillo, originalmente habían sido 7 precandidatos a la presidencia de México. Y después, en el peor acto, en el ridículo democrático de 1976, a la mera hora, quita a los 6 precandidatos y se deja con un candidato único, con todos los partidos, para la presidencia de México. Dictatorial, ¿no? Punto. La democracia ahí se les olvidó a todo mundo y nadie dijo esta boca es mía, porque eran instrucciones del expresidente Luis Echeverría Álvarez. Y el único candidato a la presidencia de 1976 a 1982 se llamaba José López Portillo y Pacheco. Para 1981 ya el malestar generalizado de la ciudadanía iba a pasos agigantados.
una depreciación de la moneda. José López Portillo toma el peso en 1976 a 15 y feria, 15 pesos por dólar, estaba a 12.50, lo devalúa Luis Echeverría, lo toma López Portillo en 15.50 por cerrarlo, pero lo entrega 180 pesos dólar sin la libertad de cambio. Quien tenga por ahí de los 45, 50 años, se ha de recordar los famosos $, que usted tenía la posibilidad de comprar hasta $1,000 a 180 pesos el dólar. Ya en 1981, insostenible la situación, se comienza a barajear varios nombres para suceder a José López Portillo, entre ellos Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, el ingeniero. Se manejaba al hijo de un militar, a Javier García Paniagua, hijo de un general secretario de la Defensa Nacional con Gustavo Díaz Ordaz, con antecedentes militares. Había un secretario más gris, imposible de encontrar dentro de ese gabinete, Miguel de la Madrid Hurtado. ¿Cuál era el beneficio que tenía Miguel de la Madrid? Muy sencillo. Hizo al hijo del presidente subsecretario de Estado. Y en automático la egolatría, el nepotismo de ese presidente. Porque ese presidente le dio trabajo a toda su familia y más. Lo pone como subsecretario de Estado a José Ramón López Portillo Romano, y eso hace que comience a inclinar la balanza. Pero ante esos movimientos sociales que ya estaban existiendo, el presidente López Portillo comienza a inclinarse también en Javier García Paniagua, por una educación castrense, un hombre muy férreo, y aparte de todo pretendía ser el cuñado del expresidente con su hermana Margarita López Portillo y Pacheco. Pues toma la decisión, y creo que toma la peor decisión en ese entonces José López Portillo. Lanza como candidato a la presidencia por el Revolucionario Institucional a Miguel de la Madrid Hurtado. A los pocos días de haber dado la candidatura a Miguel de la Madrid, hay una reunión en la Residencia Oficial de Los Pinos, ex Residencia Oficial de Los Pinos, José López Portillo, Miguel de la Madrid y Javier García Paniagua. Y los que hayan vivido en esa época recordarán que Miguel de la Madrid se ausentó poco más de un mes y medio en la campaña presidencial, porque nunca se supo. Dijeron que se había puesto mal Miguel de la Madrid, que le había dado un cuadro de peritonitis. No, fue un balazo en el vientre que le puso Javier García Paniagua. Ahí iba a haber un golpe de Estado. Ahí a la familia cercana del presidente se giró las instrucciones de que no salieran el 1 de diciembre, porque no sabían qué es lo que iba a haber, por el descontento generalizado de la sociedad, por el descontento del pueblo en general. Pero lo que tenía a favor José López Portillo era el ejército. Si bien una parte del ejército mexicano veía con buenos ojos la llegada de Javier García Paniagua a la presidencia de México, también fue cierto. Se dice que fue a base de una cantidad de dinero impresionante, otros se dicen que fue un apoyo total al jefe supremo de las Fuerzas Armadas del país por parte del ejército, pero ha sido la única vez desde 1913 que ha habido un riesgo real de un golpe de Estado. Podemos pasar de ahí con Miguel de la Madrid, que fue el sexenio más gris desde que México existe como nación. Pasamos al primer fraude electoral manifiesto
en la historia, gracias al actual director general de la CFE, a Manuel Barlet Díaz. Lo han premiado como diputado, senador y actualmente director general de la CFE, el primer fraude electoral. Y ahí el ejército siguió, manteniéndose, apoyando al jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Llega Ernesto Zedillo Ponce de León, otro presidente que ni pichó, ni cachó, ni dejó batear. Cero. Lo único que se le debe reconocer ampliamente es que supo aplicar la democracia en México, y cuando el candidato del PRI, Labastida Ochoa, Francisco Labastida Ochoa, pierde la presidencia en los votos, en las urnas, frente a un desconocido, vamos a llamarle político folclórico, Vicente Fox Quesada, que no hablaba como político, que no actuaba como político, que no caminaba como político. ¿Por qué? Muy fácil, porque no era político. Y se dio la transición democrática en el país. Por primera vez, después de 70 años de un priismo reacio, un priismo duro, un priismo radical, un priismo en base a un populismo generalizado, mantuvo la presidencia durante 70 años. Ahí cambian los papeles, gana las elecciones Vicente Fox Quesada, pero nunca ganó ni el Congreso ni el Senado. Vamos a seguir con esto, amigos y amigas. Aquí tenemos algunas observaciones. Hugo Santos de León: yo siento que el desenlace de nuestro país no será bueno. Gracias. Aquí le voy a agregar un poquito, mis disculpas, Hugo Santos, al presidente López Obrador. Veo un final tétrico. Me uno a este comentario. Anel Berenice: a mí me afectó el cierre de guarderías y tuve que dejar de trabajar porque no hay quien cuide a mi hijo. Y obvio, no se lo iba a dejar a mi mamá porque ya está cansada. Me uno a su comentario, Anel, y a nuestra buena amiga, la licenciada Rebeca Garbán, saludos. Vamos a tocar, por desgracia este programa, vamos a dedicar a los pros y contras que hemos tenido, sobre todo en los 4 últimos sexenios, y el nulo crecimiento que llevamos en 11 meses con 3 días del mandato del señor presidente López Obrador, y del cual me uno, insisto, a Hugo Santos, en donde dice que el desenlace de nuestro país no será bueno. Veo un final tétrico. Pues esperemos, le quedan 5 años de gobierno al señor presidente, ojalá rectifique algunas cosas, y sobre todo que rectifique las formas, porque no son formas. La licenciada Galván dice: Zedillo se dio el poder al PAN. Pues ahí sí discrepo un poquito, Lic. Yo siento que el pueblo de México ya estaba harto del PRI, y vio en alguien que no era político, alguien que no tampoco era una sabiduría de hombre, vio a alguien diferente y le dio el poder. Así como ahora, después de 12 años de mandato, no supo gobernar Acción Nacional. Fue un excelente partido de oposición, no fue un buen partido en el poder. El pueblo también se cansó, los vuelve a castigar y regresa el PRI al gobierno. Se vuelve a equivocar el PRI y sale alguien del PRI, de las filas del PRI, y el 80% del partido Morena fue priista, nada más que un priista radical como en los años 60 y 70, y se establece.
Cedillo, para mí, yo no sabía quién decir que era más gris, si Miguel de la Madrid o Ernesto Cedillo. Pero hay que darle la ventaja a Ernesto Cedillo, nada más por el simple hecho de que abrió la democracia y no ganó el candidato del PRI porque tenía que ganar el candidato del PRI, como lo hizo Carlos Salinas cuando debió de haber ganado el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Aquí, amigos y amigas, los micrófonos están abiertos, las opiniones están abiertas absolutamente a todas las opiniones. De todos aprendemos, de todos. Y nos escribe el señor Juan Guerrero. Primeramente, mil gracias por seguir esta su estación y la hora de Hugo en particular. Y nos dice, qué desagradable que se expresen así de nuestro presidente, fifís. Le voy a dividir un poquito la respuesta en dos. Señor Guerrero, con todo respeto, si hay algo que me dejó el haber estado en el colegio militar, fue un respeto irrestricto al señor presidente de la República. Fue algo que me dejó grabado. 6 años en el colegio militar, se lo juro que diario están repitiendo lo mismo. Yo siempre me referí si usted lo vio ahorita, me referí al expresidente Díaz Ordaz, al expresidente Luis Echeverría, al expresidente López Portillo, al expresidente Carlos Salinas, al expresidente Ernesto Cedillo, al expresidente Vicente Fox, al expresidente Calderón, al expresidente Peña Nieto y al señor presidente López Obrador. O sea, faltarle al respeto definitivamente no. No estamos de acuerdo. Un porcentaje X, no quiero meterme en números porque hay varias encuestas, unos dicen un porcentaje, otros dicen más abajo unos, más arriba otros, para no meterme en un porcentaje. Yo digo, hay un porcentaje importante que está a favor del señor presidente López Obrador, y hay un porcentaje quizás no tan importante que no está a favor de las decisiones que toma el señor presidente López Obrador. Lo de fifís lo dejamos un poquito más adelante, que también lo vamos a tocar. Fifís, chayoteros, neoliberales, conservadores, que mueven la mano que les quitó el bozal, todo eso lo vamos a tratar un poquito más adelante, pero muchas gracias aún por su comentario. Dice, bueno, my love, presente para escuchar al locutor de la voz sexy. Y me lo pasan eso. Muchas gracias. Ay, pero se lo unos minutos porque debo entrar a trabajar. Muchas gracias por su comentario. Y ya están burlando en cabina. Bueno, muchas gracias. Mil gracias. Qué bueno que les agrade la hora del búho. Nada más. Decíamos, un presidente, permítanme la palabra, y no es ofensiva, folclórico, como lo fue Vicente Fox Quesada. Un presidente que se ponía un frac, pero con botas. Un presidente que llamaba a las víboras prietas. Un jefe de gobierno que ahí se juntó el hambre con las ganas de comer. Un jefe de gobierno, en ese entonces, Andrés Manuel López Obrador, que decía, cállate chachalaca. Y se la pasaban entre víboras prietas y chachalacas y pejes. Una situación que dejó mucho daño al pueblo de México. Siempre podremos haber puesto algún mote a los expresidentes. Unos por pelones, otros por bajitos, unos por la boca un poco más grande, motes, pero creería que ninguno de ellos malintencionado, hasta que se llegó al sexenio del expresidente Fox, que víboras prietas, la contestación nos hacía esperar, de cállate chachalaca, cuando se debió de haber manifestado un crecimiento político por parte de todos los miembros de ese gabinete y con las personas que trabajaban en pos de México.
Hoy en diferentes noticieros matutinos, el expresidente Fox le decía al presidente López Obrador: cállate, López. Perdón, grave error. Él ya tuvo la presidencia, ya le decían cállate, chachalaca. Creo que es una falta de respeto, es decir, cállate, chachalaca, como es una falta de respeto decirle el expresidente Fox al presidente López Obrador: cállate, López. Perdón. O sea, y si lo vemos en el estricto papel, no sé de qué se está quejando Vicente Fox Quesada. En manos de Vicente Fox Quesada estuvo que por una falta administrativa, por desacato a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el año 2005 fue desaforado el entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador. ¿A base de quién fue ese juicio político? En base a una petición tanto de PRI como de PAN en el Congreso de la Unión para desaforar al entonces jefe de gobierno y poderlo enviar a prisión por desacato. Lo desaforaron. El juez giró una orden de aprehensión en contra del ciudadano Andrés Manuel López Obrador en el 2005, pero cuando vio Vicente Fox que eso era una táctica política errónea y estúpida, porque sabían que iban a victimizar a Andrés Manuel López Obrador en el 2005. No fue el expresidente Calderón, fue Vicente Fox. Y que al ver el error tan grave en política, porque insisto, a lo mejor era un buen, no sé, de repartidor de Coca-Cola, a ser el director general de Coca-Cola en Latinoamérica, bruto, el señor no creo que haya sido, pero tampoco era un político, que también se le juzgó, y se le juzgó muchísimo, porque siendo gobernador de Guanajuato, se la pasaba más fuera de México que gobernando a su estado. ¿Hizo algo para su estado? No lo sé, porque en ese momento no fui yo a Guanajuato. ¿Hizo algo por el país? Creería que lo único rescatable del sexenio del expresidente Fox fue bajar el endeudamiento externo a límites históricos. Porque mientras estuvo el revolucionario institucional, los préstamos eran la orden del día. Lo único que yo le puedo reconocer a Vicente Fox Quesada fue que haya bajado los préstamos indiscriminados de México. Pero cuando vio que había cometido un error político grave, la única persona que tenía la capacidad para poder hacer una dispensa penal era el presidente de la República, y otorgó la dispensa penal al ciudadano Andrés Manuel López Obrador para que se acabara el problema de que por desacato, y si hacemos un poquito de memoria, recordemos que ese desacato fue sobre unos terrenos en Santa Fe, en donde el entonces jefe de gobierno se negaba a pagar ante el ordenamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se tenían que pagar a los propietarios N cantidad de millones. No recuerdo la cifra, pero una cantidad de millones impresionante, porque era Santa Fe. Y el jefe de gobierno, López Obrador, dijo: no lo voy a pagar. Bueno, el desacato está contemplado y se desaforó para enfrentar un juicio, y le otorga el perdón presidencial el expresidente Vicente Fox en ese entonces al ciudadano Andrés Manuel López Obrador. Entonces no sé de qué tanto se está quejando el señor expresidente Fox, cuando de él estuvo, que de haber ingresado al reclusorio, y si mal no recuerdo era el Oriente, y hubiera sido sentenciado, el ciudadano López Obrador nunca hubiera podido ser candidato a la presidencia de México. Entonces, si de una o de otra forma es una disculpa,
es de que el señor presidente López Obrador le debe la presidencia de una o de otra forma a que le otorgó el perdón presidencial Vicente Fox. Y no sé de qué se está quejando el señor Vicente Fox, cuando si él no hubiera otorgado el perdón presidencial, hubiera sido remitido al reclusorio, muy probablemente, al no haber cumplido con un ordenamiento y haber tenido un desacato de la Suprema Corte de Justicia, hubiera sido sentenciado, y en el momento de que hubiera sido sentenciado, le quitaba cualquier probabilidad futura a ser candidato a la presidencia. Entonces yo creía que el señor Vicente Fox Quesada debería de ponerse a pensar un poquito más las cosas antes de hacerlo público. No es, estás equivocado, López, no concuerdo con usted, señor presidente, punto, se acabó, que de alguien quepa la cordura, así de fácil. De ahí, otro grave error de Vicente Fox, para cuando el señor Guerrero vea que con todos los presidentes estamos manejándonos exactamente igual, con unos podemos concordar unas cosas, con otros no. Su candidato de Vicente Fox en ningún momento era Felipe Calderón, era el secretario de Gobernación, era el de ojo azul, Santiago Krill. Ese era el candidato de la familia presidencial. Bueno, era el candidato de la señora Marta Sagún, que al final del tiempo ella era la que tomaba las decisiones políticas, que en alguna ocasión quiso ser ella la candidata de Acción Nacional a la presidencia de la República, sucediendo a su esposo, Vicente Fox Quesada. Por suerte no se dio ese capricho, pero el candidato era Santiago Krill Miranda como candidato de Acción Nacional a la presidencia de la República. Y sale como candidato de Acción Nacional Felipe Calderón Hinojosa. Buena relación, no llevaron. Y hoy dijo una cosa muy cierta el expresidente Calderón, que si hubo un intento de golpe de Estado en nuestro país, fue el 1 de diciembre del año 2006. Muy, muy cierto. Y ahorita les voy a comentar el por qué, nos vamos a tener que ir a nuestro corte, pero aquí tenemos algunos comentarios. Viviana Carrasquilla, buenas tardes desde Colombia, muchas gracias a esa hermosa República de Colombia. Estamos viendo ahorita unas series colombianas muy, muy interesantes. Y la licenciada Galván, ese hecho de Fox, muchísimo, muy importante, la situación económica. No le entendí, ese hecho de Fox, muchísimo, muy importante la situación económica. De una o de otra forma estabilizó los mercados, se abrió a la iniciativa privada, se abrió a los capitales externos, hubo una muy buena inyección de los dineros en nuestro país, y como consecuencia de ello hubo un crecimiento económico bastante aceptable, nunca superior al 3%, pero nunca en el 0%. Mil gracias, señor Guerrero, por sus comentarios. Discrepo en algunos de ellos, sean de la religión que cualquiera de nosotros profese, pues yo creería que la solución del mundo está en Dios y no en un hombre. Pero eso es a título personal. Aún así, mil gracias por continuar con nosotros. Nos quedamos con que iba a haber un golpe de Estado en nuestro país. Perdón, y sí, claro que sí vamos a tratar, y aquí lo tengo, el BOTS, en donde se relaciona al hijo de Felipe Calderón, a Aurelio Nuño y a Romero Hicks, en contra del presidente. Por supuesto que lo vamos a sacar. El golpe de Estado que se iba a dar, que estuvo a nada de cumplirse, fue el 1 de diciembre del año 2006, en donde, en primer término, se bloqueó la avenida más importante económicamente del país. Pasó de la Reforma, Avenida Juárez, 5 de mayo, no es 5 de mayo, es... ¿El eje central? No, pasando el eje central, donde sale la Latinoamericana, Hidalgo. Ay, ahorita les digo el nombre. La continuación de lo que es donde está el Benemérito, hasta el Zócalo. Se tomó no un día,
no 2, no 3 semanas, no un mes, 3 meses estuvo tomada. Reforma, Avenida Juárez y... ¡ay! ¿Cuba? No. Bueno, ahorita le digo. Y el Zócalo. Y el 30 de noviembre se toma el Palacio Legislativo de San Lázaro. Se cierran las puertas para que no hubiera el quórum, la asistencia de los legisladores, en donde el candidato electo tenía que hacer protesta del cargo como presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, Felipe Calderón Hinojosa. ¿Quién orquestó esto? Fue el desacuerdo total del ese entonces ex candidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador. Recordemos que en ese entonces dijo al diablo con las instituciones. En ese entonces dijo que él era el presidente electo y el otro era el presidente espurio. Fue un juego muy fuerte que creería. ¿Quién ganó las elecciones en el 2006? Amigos y amigas, nadie lo va a saber. Que dicen que fue Felipe Calderón por el 0.25%, otros dicen que no, que ganó el señor López Obrador por el 0.25%. La verdad nunca se va a saber. Nunca, jamás se va a saber, por desgracia, porque si no hubieran habido 2 fraudes en 25 años, 1988, 2006. Entonces, creo que México no se merece que hubieran habido 2 fraudes, pero pese a las solicitudes que en ese entonces hacía el candidato, voto por voto y casilla por casilla, de los 300 distritos electorales que hay en nuestro país, si se hizo el recuento de voto por voto y casilla por casilla en 100 de ellas. ¿Por qué no se hizo en las otras 200? Nunca nos dijeron. Nos dijeron que con esas eran más que suficientes, y con esas se quedó, y en el entonces Instituto Nacional Electoral dieron el triunfo a Felipe Calderón, y durante barato fue un año de que no se sabía en qué momento las Fuerzas Armadas le pudiesen dar la espalda al presidente, perdón, en qué momento el que se llamaba, ¿cómo se puso un nombre? Presidente elegido, no recuerdo el nombre que utilizó en ese entonces el candidato López Obrador. Lo que sí es que llamaba al presidente, el presidente espurio, al diablo con las instituciones, y ahí pudo haber existido un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque estuvo tan dividida la votación, que ese 0.25 a favor de uno o ese 0.25 a favor del otro era mínimo. Era mínima la diferencia, y había una polaridad muy enconada en ese entonces. Un inicio de gobierno harto difícil para el presidente Felipe Calderón. Y a título personal, es una observación mía, yo creo que si el entonces candidato López Obrador hubiera guardado silencio, hubiera aceptado, como aceptó Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, la supuesta derrota, que no la hubo, porque ahí sí hubieron 8 puntos de diferencia a favor del ingeniero Cárdenas, superior a Carlos Salinas de Gortari. Si él hubiera guardado silencio, se hubiera sometido a las reglas falaces del juego de la política mexicana, él hubiera sido el presidente en el año 2012. De eso no me queda una sola duda. Sembró mucho la separación, sembró mucho encono, esas situaciones del expresidente, del entonces candidato López Obrador, y se quedó porque con el expresidente Felipe Calderón
tuvo un porcentaje bastante bajo por su imagen deteriorada, por haber hecho ese paro durante 3 meses en Avenida Juárez, en Reforma y en el Zócalo. Se deterioró su imagen, se deterioró sus formas, pero seguía, y en eso sí tengo que seguir considerándolo, que el pueblo, realmente el pueblo, la parte de la sociedad socioeconómicamente más baja, lo apoyaba. En eso sí no me queda ni tantita duda. Pero que hubo un intento de golpe de Estado el 1 de diciembre del 2006, tampoco me queda duda. ¿Por qué perdió las elecciones en el 2012 el actual presidente López Obrador? Muy sencillo, el pueblo no olvidó tan fácil lo sucedido hace 6 años y quedó en un muy controvertido tercer lugar, a muy poca diferencia con Acción Nacional, pero en un tercer lugar. ¿Qué fue lo que pasó en el 2018? Pues era una maquinaria muy lubricada desde el año 2000, con el jefe de gobierno López Obrador, que decía en su mañanera, porque antes daba la mañanera fuera de ahí del Zócalo, antes la daba a las 5:30, 6 de la mañana, en su batisuro: a mí denme por muerto. Y resultó que no andaba muerto, andaba de parranda. Entonces eran 18 años, de una o de otra forma, de hacer campaña presidencial. Cierto es que ninguno de los expresidentes que hemos tenido en México le ha dado tantas vueltas a los 2.550 municipios que hay en la República Mexicana. Muy cierto es que difícilmente ningún presidente a la fecha tiene tan claras las necesidades de los 2.550 municipios. Ahora, viene la situación actual. Gana el candidato López Obrador la presidencia de la República, en primer término, por un revolucionario institucional exhaustivamente quebrado. Un revolucionario institucional que no tenía ni siquiera un candidato propio, una ideología propia del partido que representaba. Recordando que José Antonio Meade había sido secretario de Hacienda, tanto en Acción Nacional como en el Revolucionario Institucional, con el expresidente Peña y con el expresidente Calderón. No tenían una identidad, José Antonio Meade. Indistintamente de ello, con una imagen presidencial altamente desgastada por parte del expresidente Peña, muy desgastada desde la Casa Blanca, la pésima elección de sus secretarios de Estado, la pésima elección de los procuradores generales de la República. Para mí, y lo dije el día miércoles, fue un aceptable inicio de sexenio durante sus 2 primeros años, con las reformas, con las 3 grandes reformas que hizo: educativa, energética y de telecomunicaciones, que para mí fueron lo mejor que hizo en su sexenio, y eso lo hizo en 2 años. Después se le viene la debacle con lo de la Casa Blanca, de ahí se le viene la debacle con su ex esposa, Angélica Rivera, la fractura que hay y la poca tingencia que hay en aferrarse a dejar secretarios de Estado que no servían para bendita sea la cosa. Y viene el desplome en caída libre del expresidente Peña. Comienza a tomar fuerza el candidato López Obrador, con un PRI borrado y con un partido Acción Nacional altamente dividido. La primera vez
que el presidente del partido quiere ser presidente de la República. Cometió errores, nombramos los errores del expresidente Fox, no nombramos los errores del expresidente Calderón. Se me hace una falta de respeto que le hayan dicho comandante Borolas, una auténtica falta de respeto, pero es la forma peculiar que tiene el señor presidente López Obrador. El de la guerra en contra del narcotráfico, miren que lo he buscado desde hace unos 4 años y no he encontrado esa parte. No dudo ni tantito que haya decidido, le declaro la guerra al narcotráfico, pero creo que si hubiera una sola entrevista, un solo documental en donde dijera el expresidente Calderón, le declaro la guerra al narcotráfico, estaría más que acabado, porque hay 1000 formas de cómo agarrar y decir, me voy frontal contra la delincuencia, y la delincuencia estamos abarcando absolutamente todo. No estamos abarcando nada más el narcotráfico, que el narcotráfico, por desgracia para nuestro país, es que estamos geográficamente implicados con el mayor consumidor de narcotráfico, de narcóticos en el mundo. Esa es la pena de México, que se produce en Colombia, se produce en Perú, se produce en Venezuela, pero el paso al mercado más grande del mundo es México. Y que hubieron desatinos monumentales desde Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, incluyendo también al expresidente Peña, de cómo controlarlo. Que sí es cierto que dijo el expresidente, guerra contra el narcotráfico, gravísimo error, una falta de táctica, y frontal en contra de la delincuencia organizada, porque con ello se dejaron las puertas abiertas. Y ahorita en nuestro país, actualmente, hasta el día de hoy, se cometen cada 15 minutos 3 asesinatos. Cada 15 minutos. Llevamos 32,000 en lo que va del sexenio. No estoy respaldando, porque es insostenible el decir que en el sexenio de Enrique Peña Nieto hubieron más de 150,000 desaparecidos o muertos. Insostenible podría ser. ¿Cómo se puede sostener que en un país sin guerra existan 150,000 homicidios? Insostenible es que en 11 meses llevemos 32,000. Porque si nos vamos a eso, vamos a rebasar los 180,000. O sea, hay que ponernos en la justa medida. No a favor de uno, no a favor de otro, no en contra de uno, no en contra de otro. Hay que agarrar y decir, eso estuvo bien hecho y eso estuvo mal hecho. ¿Por parte de quién? De cualquier cantidad de expresidentes de la República. Cualquier cantidad. Aquí creo que tenemos alguna observación. La licenciada Galván, exacto, la estabilización económica del país fue buena por parte de Fox, ¿sí? Lo único que hubiésemos podido considerar, y mil gracias a la licenciada Galván, es Madero. Reforma, Madero, ay, ahora se me fue donde están el Benemérito de las Américas y el Zócalo. Vamos a continuar viendo y ya vamos a tocar de lleno lo que nos comentaba el señor Guerrero, FIFI, lo que sucedió con los bots de la prensa relacionada con Calderón, Aurelio Nuño, según la presidencia de la República, y de un personaje que no ha dado la cara, que no se puede confiar de alguien que no dé la cara y no dé su nombre, de Tumbaburros, que ya se manifestó clara y abiertamente en contra del señor
presidente López Obrador. Voy a hacer algunos comentarios. Primero, mando un saludo muy cordial a Susana Lugo. Dice: hola licenciado, le mando saludos, Dios los bendiga, muchas gracias, igualmente para usted y para su familia. Dos comentarios. Uno, a veces me pasan mensajes y estoy tan encarrilado en el tema que, para no distraerme y no cortar la idea, los leo cuando me voy a corte o cuando regresamos del corte. Y la otra, hacer un homenaje a un presidente creo que es inmerecido. Una, porque alguien quiso ser presidente para hacer un bien, pero no descarto esa posibilidad. Si al final de su sexenio el señor presidente López Obrador saca a México del espasmo en que se encuentra, no diría un homenaje, hasta un monumento, con que tengamos ese 4% de crecimiento que fue una promesa de campaña, con eso no solo se merecería un homenaje, se merecería un monumento, porque no hemos tenido el 4% desde 1996. Entonces estaríamos hablando de 23 años que no hemos tenido un crecimiento del 4% y que posiblemente se lo debiese de hacer, y se lo debería de hacer, en ese caso extremo, el Congreso de la Unión, no el pueblo en general. Ahora, hay muchas páginas en YouTube, y no recuerdo uno en especial, que es un fan del señor presidente López Obrador, el Cachirul, si mal no recuerdo, pero da su cara y da su nombre. Y él dice todo lo propositivo que él, según su muy particular punto de vista, ve del presidente López Obrador. Pero esta persona que se identificó tanto con en el noticiero de Ciro Gómez Leiva, como en el de Joaquín López Dóriga, como el tumbaburros, en donde dice que él sí, efectivamente, hace tweets, hace menciones en contra del presidente López Obrador. ¿Es confiable? Para mí, aquella persona que no da la cara y que no da el nombre no es confiable. Este tumbaburros, que no quiso dar su nombre, dijo: llámenme César. Bueno, César y nada es lo mismo, porque hay 10 millones de César. Es no querer dar el nombre, es que es querer estar en el anonimato. Y aquel que está en el anonimato, pues no es, para mí, a título personal, no es confiable, sea que esté a favor o en contra del presidente. Chumacero es el otro que les decía yo. Chumacero, él da la cara, y se ve que los videos que saca en YouTube los hace en su casa, porque ahí aparecen fotografías familiares. ¿Me agrada? No, no me agrada. Es adular a alguien que yo creo que no estamos en tiempo de adular, estamos en tiempo de exigir. A este y a cuanto funcionario público me quieran poner enfrente. Es que yo quiero ser gobernador, y como siempre lo he dicho en Hora del Búho, cuando son candidatos, el beso a la abuelita, el taco placero y cargando al niño. Después de que obtuvieron el puesto de presidente municipal, diputados locales, diputados federales, senadores, gobernadores o presidente de la República, se olvidan del pueblo. Entonces, no es ir en contra de uno en específico. Este Chumacero, está bien, pero alguien que no da su nombre, alguien que no da su imagen. Nosotros decimos: somos GB Radio, su servidor, el licenciado Gisbert el Búho, doy la cara, no tengo de qué ocultarme. Pues señor César, en los dos noticieros dijo exactamente lo mismo, que sí efectivamente conoce al hijo del expresidente Calderón, a Luis Calderón, que sí conoce al diputado federal Romero Hicks, pero el que no conoce es Aurelio Nuño. Bueno, vamos a tomar esa parte. Yo siento que el señor presidente de la República ha cometido 2 o 3 fallas que han caracterizado su mandato. La primera, que es anticonstitucional,
Y no lo digo yo, lo dicen los conocedores del derecho constitucional. Las mal llamadas encuestas, porque esas encuestas, la única persona moral que las puede hacer se llama el Instituto Federal Electoral, Instituto Nacional Electoral. Esas son las únicas que deberían de valer. Que si era viable o no viable el aeropuerto en Texcoco, pues tendríamos que ser unos expertos en la materia para determinar si sí o si no. Aquí estuvo un capitán de aviación con N cantidad de horas de vuelo que decía que en Texcoco no era viable. Han estado aquí personas que dicen si era viable, no es viable Santa Lucía. Hemos tenido de todo, las diferentes opiniones. Para mí, las encuestas, que diga el pueblo bueno si va Dos Bocas. Ya dijo el pueblo bueno de Tabasco, no queremos la refinería de Dos Bocas, y fue cuando el señor presidente dijo, me canso ganso que va a Dos Bocas. El tren Maya, el pueblo bueno, en alguna parte del trayecto del tren Maya, que es de Coatzacoalcos hasta Cancún, dijo, una parte dijo el pueblo bueno, no lo quiero. Y el señor presidente dijo, me canso ganso. Del tren transísmico no se ha manifestado gran cosa. En el aeropuerto de Santa Lucía, una parte del pueblo bueno dijo no, y ya se está haciendo. O sea, si lo quieren hacer apegado a derecho, que soliciten la intervención del Instituto Nacional Electoral y que digan en base a una votación, ¿se va a hacer o no se va a hacer? Pero no en base a unas casillas mal puestas, sin un protocolo de seguridad, un protocolo de votación, un protocolo de que nadie vaya dos veces a emitir su sufragio en más de una ocasión. Algo que el pueblo decida. No voy a poner una casilla para ver si se va a construir un aeropuerto en la Sierra Tarahumara. No lo voy a poner en donde la gente, por desgracia en nuestro país, gracias a 77 años del revolucionario y gracias a 12 años del PAN, no ha crecido económicamente. Y al contrario, hay cada día más hombres y mujeres en nuestro país que comen un día sí y un día no, por pobreza extrema, y que siguen acrecentando esa cifra pese a la cuarta transformación. Porque nos gustaría que nos dijeran, de esos 30 millones de hombres y mujeres que comen una vez al día, ya se bajó a 25. Caramba. Aplaudible. Pero no ha habido. La otra situación que considero personal, y no porque me moleste o no, porque las veo y las veo muy poco, leo los resúmenes y veo los resúmenes, es la forma que se está desgastando la imagen del señor presidente de la República. El hecho de salir diario con temas, lo hemos dicho, no es el hombre más inteligente del mundo en donde pueda dominar todos los temas. No hay nadie en el mundo que pueda dominar todos los temas, y el señor presidente López Obrador no es uno de ellos, porque no hay nadie. Y diario le preguntan, déjeme ver, esto mañana se lo contesto, al día siguiente ya no se lo contestan, o ya se le olvidó al periodista. Es desgastante la situación de la conferencia matutina en Palacio Nacional a las 7 de la mañana. Otra situación en la que yo no puedo estar de acuerdo es el señor Guerrero. Gracias a la democracia del año 2000 se permitió la libertad de expresión tal cual, porque antes no había libertad de expresión, señor Guerrero. Antes era la Secretaría de Gobernación, por parte de Radio, Televisión y Cinematografía, los que determinaban qué notas salían en los noticieros, qué notas salían en los periódicos, cuáles sí, cuáles no, pasaban o no pasaban. Y cuidado con aquel periódico que hiciera caso omiso, porque le restringía la entrada de papel.
Pobre de aquella televisora que no cumpliera con los estándares que había puesto la Secretaría de Gobernación, porque pudiese perder hasta la concesión. Pero, y eso, pregúntenle, bueno, se lo hubiera podido preguntar a Emilio Azcárraga Milmo y a muchos otros periodistas que en un momento determinado se opusieron a la destrucción del presidente en turno, a nada de haber perdido la concesión. Y estoy hablando en forma concisa en el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz y principios del sexenio de Luis Echeverría, para que vean que era una restricción total a la libertad de expresión. A partir del año 2000, yo siento que la prensa en general se liberó tanto que en lugar de ser la libertad de expresión, llegó a un extremo de llamarle libertinaje de expresión, cuando ya era la mofa, la chusca hacia el primer mandatario de la nación, al señor presidente de la República, al llamarle Henry Monser Peña Nieto. Para mí era inadmisible que ya esa libertad se haya convertido en un libertinaje de expresión. Pero de ahí a que la prensa escrita, hablada, tenga que estar en un acuerdo total y absoluto con el señor presidente, pues volveríamos a caer en la represión que se tuvo durante 70 años del PRI. A esa represión de cero libertad de expresión. Vas a decir lo que el comunicado de prensa que te estén enviando, eso es lo que vas a decir, no quizás los hechos ciertos. Y voy a poner quizás un ejemplo absurdo, y me disculpo por ello. La trágica tarde-noche de Tlatelolco del 2 de octubre del 68. Que alguien me diga cuántos muertos hubieron. Unos dicen que 200, otros dicen que 2000, otros dicen que 300, no hay un número. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Gobernación tenía encapsulados, encriptados la información real y concreta. ¿Cuántos muertos hubo en el sismo del 85? Donde ni el mismo señor presidente Miguel de la Madrid tardó 3 días en salir a dar la cara y nos quiso lavar el coco con que habían 2,000 muertos, cuando hubieron más de 20,000. Eso es a lo que no se debe de volver a caer, a que la información oficial sea la única y verdadera. Eso. ¿Que hay diferencias? Claro que hay diferencias. Tenemos diferencias con nuestras mujeres, tenemos diferencias con nuestros hijos, tenemos diferencias con nuestros compañeros de labor. ¿Por qué no vamos a tener diferencias con el presidente de la República? Tiene sus formas. Bueno, a lo mejor comparto unas y no comparto otras. Pero quien esté en mi contra, quien no esté conmigo está en mi contra, tampoco es viable eso. He criticado a quien no le da el respeto a la máxima envergadura que existe en el país, al señor presidente de los Estados Unidos mexicanos. ¿Por qué se puede permitir que el mismo señor presidente les diga fifís, les diga neoliberales, les diga chayoteros, les diga que son hipócritas porque le muerden la mano a quien les quitó el bozal, que son conservadores, que son en su contra? No, es que nadie está en contra del señor presidente. Nos ha de quedar más que claro a todos los hombres y mujeres que estamos en este país, que si le va mal al señor presidente, nos va mal a todos. Si le va bien a él, lo más seguro es que nos vaya bien a todos. Pero es decir, es que si yo digo que esto es así, es que esto es así y me canso ganso. Pues no, señor presidente. Cada cabeza es un mundo. Y aquí habemos 125 millones de mundos diferentes. Unos concordarán, otros no.
Pero ¿por qué? Si el respeto debe ser mutuo, ¿por qué el decirles chayoteros? ¿Por qué el decirles fifís, conservadores, neoliberales? Y lo último, muerden la mano que les quitó el bozal. El señor presidente desatinadamente ataca a la prensa que no está a su favor. De haberles dicho, como salió en este Twitter, que culpan al hijo de Felipe Calderón, a Romero Hicks y Aurelio Nuño, dice que equivocados están los conservadores y sus halcones. Pudieron cometer la felonía de derrocar y asesinar a Madero, un hombre bueno y apóstol de la democracia. Pues hay que decirles para comenzar que eso fue apenitas en el 1913. Ya hay que quitarnos, hay que cerrar la puerta de atrás, hay que abrirla de adelante, ¿no? De esta forma, yo no veo cómo se puede llevar una buena relación con prensa. Con estadísticas están marcadas a cuáles son los periodistas que contesta el señor presidente en las conferencias matutinas. Ya están señalados a seis son los periodistas que les contesta cuanta pregunta. A los demás, nada. Y tienen que estar en las dos primeras filas cercanas a él. A los que están atrás no les contesta nada. Y yo me pregunto, y disculpen el dicho, no tiene la culpa el indio, sino que lo hace compadre, ¿no? ¿Dónde está la ética? ¿Dónde está el orgullo? ¿Dónde está el profesionalismo de esos periodistas que se ven afectados? O de las casas editoriales, televisoras, radiodifusoras, en donde a cada rato le están diciendo que son conservadores, que son chayoteros, fifís, neoliberales, de todo les ha dicho. Muy sencillo. Si el señor presidente no acepta que hay una polaridad política, que hay una divergencia en las formas de pensar, pues muy sencillo que Televisa, Televisión Azteca, Fórmula y periódicos, todos los medios que están acreditados en presencia de la República para asistir a Palacio Nacional, que no vayan. Punto. Y así el señor presidente no tendrá que referirse a ellos de esa forma. Y dicen, es que nuestra obligación es informar. Sí, pero también hay grados y grados. Le insultan una vez, lo pasan, insultan dos, lo pasan, pero están insultando durante 11 meses. Y ahí siguen. Perdón, yo no entiendo. Esa postura, llámese el periodista que sea, José Cárdenas, Joaquín López Dóriga, Ciro Gómez Leiva, pues ahora sí vamos a llamar el extinto Carlos Loret de Mola, que son periodistas que no concordaban con la idea política del señor presidente, pues que sus empresas no envíen a un representante. Punto. O si lo envían, que no hagan ningún tipo de pregunta y nada más se concreten a agarrar un solo tema, el que consideren más importante dentro de la conferencia matutina, y que al día siguiente lo expongan. Punto. No es posible, y lo digo más que con respeto, que el señor presidente no haya asistido a los funerales de Estado de la exgobernadora Marta Erika Alonso en Puebla. Mi adversaria, sí, con ideas diferentes, sí, pues debió haber estado ahí el señor presidente. No estuvo. Bueno, que se iban a dar un informe a los 3 o 4 meses del accidente. Pues llevamos 11, todavía no sale. Pero lo acontecido la semana pasada con el alcalde de Chalco era de Morena.
y ni una palabra de consuelo a la familia. ¿Alguien fue con la representación del presidente a los funerales en Chalco? Le dieron un balazo en la cabeza. Le diagnosticaron muerte cerebral. La familia optó por desconectarlo de un respirador artificial. Y hoy en la mañanera, pues, algunos pensábamos que iba a ser una mención hacia la familia del señor Covarrubias. Nada. Son formas. Conforme a este informe, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, dio un informe sobre los ataques en redes sociales que recibieron los periodistas luego de la conferencia del pasado jueves, tras lo que sugirieron las etiquetas de redes prensa sicaria, prensa prostituida y prensa corrupta. El 73% de los tweets que circularon en redes con esas etiquetas fueron de usuarios reales y el 26% de bots. Me voy a disculpar, no sé qué quiere decir bots o cuentas pagadas. Según el informe presentado por Alejandro Mendoza Álvarez, titular de la Unidad de Información, Infraestructura Informática y Vinculación Tecnológica de la Secretaría de Seguridad. El 70% de los mensajes analizados tienen mensajes negativos hacia la prensa, un 20% son positivos para la prensa, pero negativos hacia el gobierno, y el 10% son neutros. Entre las granjas de bots se identificó una cuenta de origen tumbaburros, cuya identidad corresponde a Jeff Scott. Yo no puedo decir si es Jeff Scott o no, aunque él dice que es mexicano por nacimiento, porque quien no da nombre y no da la cara, a título personal, para mí no es una persona confiable. Aunque también se encontró relación entre las granjas de bots a las cuentas de Aurelio Núñez, exsecretario de Educación Pública, Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de los diputados del PAN, y Luis Calderón Zavala, hijo del expresidente Felipe Calderón. El presidente López Obrador agregó que en estos tiempos lo que duele más es pasar la vergüenza de utilizar estos métodos. No es solo un asunto legal, es un asunto moral. Como se están utilizando los bots, como se contrata a personas para que confronten a opositores. Es ahí en donde yo quería llegar. Quien no esté de acuerdo con las decisiones tomadas por el señor presidente, me llama mis contrincantes, mis opositores, los neoliberales, los que no quieren el cambio de la cuarta transformación. Perdón, pero siempre ha habido grupos que están en contra del PAN, del PRI, del PRD, de Morena, del Verde Ecologista, del Movimiento Ciudadano. Siempre habrá grupos que digan, no me gusta cómo lo están haciendo. ¿Por qué la confrontación? ¿Por qué el hecho de querer dividir? Y eso es una verdad absoluta. ¿Por qué querer dividir al pueblo de México en dos? Los que están a favor y los que están en contra del señor presidente. ¿Por qué? Los que estén en contra, pues vamos a tratar de ganarlo, la confianza. Vamos a tratar de ganar la identidad de ese 50%, me quiero ir al 50%. De ese 50% que no está a favor de esto. ¿Y de qué forma lo voy a hacer? En base a acciones. No queda de otra. En México ya no creemos en la varita mágica, porque nos han prometido durante 80 años y no nos han cumplido. La varita mágica no existe. No existe la posibilidad de un crecimiento del 4% en el primer año de gobierno. En ningún gobierno, no de México, del mundo, existe. ¿Por qué? Por la incertidumbre en los mercados internos y en los mercados externos de cómo va a ser la política económica de ese país en el primer año de gobierno. Pero fue una promesa de campaña. Ya nos está pidiendo el señor presidente un año más para llegar al 2%. Perdón, pero el pueblo, a lo mejor, ese pueblo que le están quitando la cultura, dijo, pues si vamos a crecer al 4%, pues eso es bueno y yo voto por él. Pero hay ese pueblo bueno, como le llama el señor presidente, que para mí
El 98% de los hombres y mujeres que vivimos en México somos buenos. Y el 2% delincuencia organizada. Pero la gran mayoría es un pueblo bueno. Ese pueblo bueno ya no tiene guarderías, ¿eh? Y como nos escribió una radioescucha, ya no tengo con quién dejarle a mi hija. Mi madre ya está cansada. No tengo a quién. Aunque me den 1,600 pesos para la abuelita tiene artritis, ya no puede, ya está cansada. Aquellas mujeres violentadas ya no tienen el lugar en donde ir hasta con 2 hijos para evitar que sean golpeadas, violadas, ultrajadas. Ya no existe. La semana pasada criticábamos mucho el plan de que a la gente, y tampoco lo sabía, que después de los 23 años ya no pueden, o 22 años ya no pueden entrar a una preparatoria normal. Ya tiene que ser preparatoria abierta. Y lo dijimos, aquella gente que ya tenía 25, 26, 27 años, pero que tiene el deseo, tiene la voluntad de querer estudiar la preparatoria para hacer quizás alguna carrera técnica, alguna carrera comercial, tener un mejor ingreso en las áreas de trabajo. No es lo mismo decir, tengo mi certificado de secundaria y voy a ganar un peso, que si yo exhibo mi certificado de preparatoria y a lo mejor me pagan unos 50 o 2 pesos. Ya las prepas en línea quedan fuera. El seguro popular, que ese es para el pueblo, a partir de enero ya no existe. Y por desgracia otro recorte nuevo, las becas para bachillerato tampoco existen a partir del 1 de enero. Esos recortes afectan al pueblo. ¿Y por qué de esos recortes, por qué de esas situaciones? De lo único que se ha hablado fue de las guarderías. Y de las guarderías se habló, y lo dijimos aquí en la hora del búho, perdón, es que el 40% de las guarderías son corruptas. Sí, a lo mejor sí. Sin la menor duda, ¿eh? Y a lo mejor el 50%. ¿Y por qué no le quito la concesión ese 50% y doy a licitación, no a adjudicación directa? No. Porque en lo que va de este sexenio han sido puras adjudicaciones directas. Y recordemos, yo no sé quién se la dio. No creo que haya sido el señor presidente. Fue la Secretaría de Educación Pública, fue la Secretaría de Hacienda, que le dio a un compadre del señor presidente la adjudicación directa para hacer los libros de texto gratuitos. Ya no hay licitación pública, ahora es adjudicación directa. Y dar a licitación pública las guarderías. Y quitar las 200 casas de seguridad para mujeres violentadas. Perdón, son las mujeres más vulnerables. No digo que no ocurra, ¿eh? No. Pero va a haber más mujeres violentadas en la clase socioeconómica baja, a los fifís, a la burguesía, a los neoliberales, a los conservadores, ha de haber menos. ¿Por qué? No nos metamos en situaciones sociales, pero la mujer más violentada es la mujer más pobre, la mujer que realmente es pueblo. Esa es la mujer más vulnerable. Y había 200 casas a nivel nacional. Había, ya no hay. Los desayunos comunitarios. Hoy estuvo con nosotros una fundación donde dice, yo tengo 60 niñas de condición de calle, que nos ayudaba mucho los comedores comunitarios. Ya no hay comedores comunitarios. En este pueblo mágico de Tepoztlán, Estado de México, hay mucha pobreza, mucha desigualdad. En San Mateo, junto al mercado que sirve de estacionamiento, había uno. Ya no hay. Les cobran 8 pesos una comida. Ya no hay. ¿No hay dinero para el pueblo? Hay un crecimiento cero. Entonces el gobernador del Estado de México es fifí, neoliberal, conservador, chayotero.
¿O qué? Porque dicen, es que yo tengo otra información, dice el señor presidente. Señor presidente, el pueblo le va a agradecer que le diga de dónde proviene esa información tan diferente a la que está proporcionando el gobernador del Banco de México. Es que no hay 32,000 muertos en 11 meses. Yo tengo otra información. ¿De dónde está esa información, señor presidente? Hay 3 muertos cada 15 minutos en un lugar, en cualquier parte de la República Mexicana. 3 homicidios, no 3 muertos. 3 homicidios cada 15 minutos en nuestro país. Están habiendo más muertos en México que en lugares donde hay un conflicto bélico. Se va a acabar, en 6 meses se va a acabar la violencia que se vive en México. Promesas de campaña. Y ahí están. Perdón, llevamos 11. Y ningún mes ha bajado. Octubre, que es el último que se tiene, estuvo igual que septiembre. No aumentó. Es el único mes donde no aumentó. Estuvo igual que en septiembre. Pero ya no fueron los 6 meses. Ya llevamos 11 meses. Es correcto el aventarle por Twitter cuántas veces, amigos y amigas, ustedes y su servidor hemos criticado abiertamente que el presidente de la nación más poderosa del mundo, a lo mejor porque no tiene otra cosa que hacer cuando se levanta, esté mandando Twitter. Pues están igual. Hay que aprovechar las redes sociales en beneficio de la ciudadanía, no en perjuicio de la ciudadanía. Ya el expresidente Calderón ya le dijo, mandó, y le dijo, no vía Twitter, por desgracia también, pero también de voz. Le dice, soy presidente, para esconder su fracaso no utilice a mi hijo, asuma su responsabilidad. Si no se tienen los pelos de la burra en la mano, no hay que decir de qué color son. Tengo estos datos, ya no vamos a hablar del CISEN porque el CISEN ya no existe. Ahora nada más le cambiaron de nombre, pero sigue existiendo el CISEN con otro nombre. Aquí tengo la información que acredita que Luis Calderón Zavala, Romero Hicks y Aurelio Nuño están sacando estos tweets en contra del presidente de la República. Aquí está la información. No es que me están diciendo, es que tengo otra información. Perdón, hay que decirlo. Y justificadamente le habló Ciro Gómez Leiva a Aurelio Nuño y dijo, perdón, yo ya no estoy en el gobierno y para lo único que utilizo el tweet es a nivel familiar. Entrevistaron a Romero Hicks y lo único que dijo, perdón, yo soy el coordinador de los diputados en San Lázaro. Le he pedido durante 10 meses al señor presidente una entrevista. Le ha dado entrevistas a todos los diputados federales de Morena que se han solicitado. A mí no. No utilizo el Twitter. El hijo del presidente dice, perdón, no, yo no me meto en eso, no sé de política y no voy a atacar al presidente. Y con una facilidad se ataca, se desacredita. ¿Y quién dice? En un país polarizado, en un país, amigos y amigas, que aunque nos duela, es populista, que un fan, de los que hay muchísimos, y que de los que hay aún más en los Estados Unidos, que salen con un arma porque algo les latió, no les gustó algo que hicieron estudiantes o personas en público en general, que los agarra a balazos. ¿Qué pasa si hay un extremista? Un extremista que diga, eso le dijeron a mi presidente, bueno, y lo agreden, y lo van a agredir. ¿Cuántas veces no dijimos en la hora del búho que el señor presidente de la República debe de tener una vigilancia muy cercana, una buena vigilancia
como la que existía en el Estado Mayor Presidencial. ¿Por qué? Porque puede haber un inadaptado, un extremista, que yendo sin escolta le pudiera haber hecho daño al presidente de la República. ¿Por qué exponer a terceros? Hay que decir de qué color es la puerca hasta que tengamos los pelos de la burra en la mano. Y lo digo a título personal. ¿Por qué tengo cierta renuencia de las formas del populismo del señor presidente López Obrador? Pues aquí encontré en Animal Político una de las principales causas. Dice: AMLO lidera un nuevo frente contra el neoliberalismo, asegura Nicolás Maduro, Evo Morales, el comandante Ortega y el presidente de títere que está ahorita en Cuba, Canel. Perdón. Me quiero imaginar que Hugo Chávez era un demócrata a rajatabla, que Nicolás Maduro desaparece los poderes para volverse a reelegir al ser un demócrata a rajatabla. Evo Morales, otro demócrata, que es la cuarta reelección que tiene el presidente de Bolivia. El comandante Ortega, que desde 1979 ha estado en la presidencia N cantidad de veces, y tan demócrata, tan ampliamente demócrata, que él es el presidente y su señora esposa es la vicepresidente. ¿Y qué hablamos de Cuba? Que hablemos de Cuba desde 1959, hace 60 años que no hay una democracia en Cuba. Fidel Castro, Raúl Castro, y ahora el señor Canel, que fue puesto por Raúl Castro, y dicen que el señor presidente López Obrador es el que lidera el nuevo frente contra el neoliberalismo. ¡Wow! Yo hago una pregunta y yo voy a dar mi respuesta. ¿Qué prefieren? ¿Neoliberalismo o dictadura? Perdón, a título personal prefiero neoliberalismo y no una dictadura. Con estos claros ejemplos, y que el mismo señor presidente, y no creo, espero no sea su idea, pero el 1 de diciembre del 2018, en el juramento que se hace, dijo: protesto cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen. Dentro de la Constitución Política dice no reelección. Para el mes de febrero dijo que había mandado una carta en donde no se quería reelegir. No sé para qué la mandó. No entendí nunca el mensaje del señor presidente. La Constitución lo dice y juró hacer cumplir la Constitución. Para el mes de marzo dijo que esa carta le iba a llevar ante un notario público para que vean que no era su intención la reelección. Perdón, vuelvo a recaer en el 1 de diciembre. Dicen: no hagas cosas buenas que parezcan malas. Yo no dudo que el señor presidente no quiera reelegirse. A lo mejor no es su intención, pero tantas veces está diciendo la no reelección que hace dudar. Y si aquí estos históricos personajes de la historia mundial dicen que ponen, que avalan el liderazgo del señor presidente Andrés Manuel López Obrador con un nuevo frente común en contra del neoliberalismo, en donde de esos pues hay una dictadura disfrazada en unos, abierta en otros, pero que siguen siendo ellos, nada más ellos, el poder por el poder,
El poder emborracha, el poder enloquece. Lo hemos visto. Tuvimos una dictadura, como decía, ¿y quién lo dijo? Fidel Castro Ruz. En México hay una dictadura perfecta, 70 años del PRI, ¿sí? No queremos 20 años, 15 años, 40 años de Morena. Queremos una apertura, sea quien sea. Hay un anuncio, los invito a ver si lo tienen la oportunidad de ver, de Movimiento Ciudadano. Y que conste que tampoco estoy muy de acuerdo con Movimiento Ciudadano, ¿no? Y mucho menos con Dante Delgado, que es su presidente, bueno, su dueño. Está muy bueno el comercial. Ustedes votaron bien en el 18. Sí, claro, cada quien votó lo que cada quien sentía que tenía que votar. El decir votamos bien o votamos mal, lo vamos a ver. La primera parte, esta es una obra de 2 actos, la primera en el 2021. Si el pueblo de México le vuelve a entregar el Congreso de la Unión a Morena. Morena se está quebrando. Cuidado. Morena se está quebrando y no sé si el pueblo, la marca López Obrador, que es fuertísima esa marca, no sé qué tanto pueda prevalecer sobre Morena. Primer acto, 2021. Si le llegan a quitar el control del Congreso de la Unión al señor presidente, otra cosa va a ser, ¿eh? Y la calificación final y segundo acto y definitivo, 2024. Se le vuelve a dar la oportunidad, como se le dio a la Acción Nacional, que tampoco funcionó. No sé si para el 2024 todavía sigue existiendo el revolucionario institucional, que me quedan mis dudas. ¿Será Morena? El PRD también ya se acabó. En enero, febrero del próximo año, hay 2 partidos. Uno de la eterna, el Bester Gordillo, y otro de el expresidente Felipe Calderón, libre. Bueno, pues yo nada más le agregaría, líbrenos el creador de volver a lo mismo. No votemos por colores, votemos por personas. Seamos concretos, seamos sinceros. Que no nos vengan con el petate del muerto, que no nos vengan con invenciones, que no nos vengan con promesas imposibles de cumplir. ¿Queremos un populismo? Yo levanto la mano diciendo, espero que no. Espero que haya una democracia, que se encuentre el hombre o la mujer, que yo creería que ya es hora en nuestro país que gobernar a una mujer. Los hombres hemos manifestado abiertamente que no hemos sido buenos para gobernar. Ahorita el único ejemplo real que tenemos, fuerte que tenemos, es la doctora Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, y que hasta ahorita no lo está haciendo bien. Pero no significa que no pueda haber una mujer que produce ya un cambio. No cuarta transformación, no quinta transformación, no primera transformación, no. Un cambio en la ruta de nuestro país. Algo en donde dejemos ya algo a nuestros hijos, porque los niños de ahorita son el futuro de México, y no le estamos dejando nada. Nada. Cero crecimiento, mucha incertidumbre en los mercados internos y externos, 32,000 muertos, y eso sin guerra, sin declarar la guerra a nadie. El señor presidente, con o sin razón, le pide al pueblo bueno un año más. Yo creería que todos tenemos la necesidad de una segunda oportunidad para lo que vayamos a hacer. Creo que hay que solventar y estar con el señor presidente un año más, y si no, pedirle cuentas claras. Creo que se merece, todo mundo se merece una nueva oportunidad. Se nos quedaron muchas cosas, amigos y amigas. Se nos quedó que no es posible, y lo voy a decir, bueno, me voy a pasar un par de minutitos.
No es posible que se diga es que ya se acabó la corrupción. Es que no se debe decir ya se acabó. Hay que poner los claros ejemplos. En el 2018, la Secretaría de Educación Pública dio 26,000 millones de pesos a programas de apoyo para centros educativos, pero sin comprobar nada. Hay que ir en contra de ellos. Que sea quien haya sido el que entregó los dineros y quien los haya recibido, que pague 26,000 millones de pesos. En esta administración, el gobierno de AMLO ha dejado de gastar 50,000 millones aprobados para ayuda social. 50,000 millones. Hay que ver por qué no se gastaron esos 50,000 millones. Que yo en apoyo social, en la ayuda social, no estoy muy convencido porque es la compra de la intención de voto. Pero ya no se gastaron 50,000 millones de pesos. Después le pide el presidente nacional de Acción Nacional, AMLO debe de aclarar mensajes sobre el golpe de Estado, que no nos asusten. Mientras el gobierno de los Estados Unidos le dé el apoyo al presidente López Obrador, y por mientras no se siga ofendiendo tan arteramente al ejército mexicano, el ejército mexicano es fiel al jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Pero cuando les echa la culpa, hace año y medio, el ejército al cuartel, ellos hicieron matanzas, totalmente de acuerdo, que se investigue quién hizo las matanzas y que pague por ello. Pero tratar así a los militares, sí, creería que es un arma peligrosa. Y lo que normalmente dice el señor presidente, podemos estar o no de acuerdo con él, la mayoría me respalda y no permitiría un golpe de Estado, asegura AMLO. Aquí no hay la más mínima oportunidad para los Huertas, los Franco, los Hitler o los Pinochet. El México de hoy no es tierra fértil para el genocidio ni para canallas que lo imponen. Pues yo creería que nadie en México quiere a un Victoriano Huerta, a un Francisco Franco, a un Adolfo Hitler o un Augusto Pinochet en México. Pero si queremos respeto de afuera hacia adentro, tendríamos que comenzar respetando de adentro hacia afuera. Que se preocupen los alemanes, los chilenos, los españoles, del tipo de gobierno que le permitió el pueblo a sus gobernantes. Amigos y amigas, mil gracias por habernos acompañado, ahora sí, durante 2 horas en su programa La Hora del Búho, la hora de la denuncia ciudadana, la hora del análisis político. Los invitamos a que continúen la programación de GB Radio. A continuación, la mejor música en inglés y en español. Mañana, recuerdos del ayer, de 8 a 10 de la noche, con nuestro buen amigo Enrique Cabrera. Y los invitamos muy cordialmente. Mañana vamos a hacer el primer programa grabado de Cocinando con Amor, aquí en Plaza San Miguel, en la hacienda, en el restaurante La Diabla, en donde vamos a estar a partir de las 3 de la tarde. Si nos quieren acompañar para ver cómo se graba un programa de radio y televisión, ver cuál es la interacción que se hace, los invitamos muy cordialmente. Vamos a hablar con la gente del restaurante La Diabla, que es en la parte nueva de San Miguel, en donde sale el estacionamiento. En el primer nivel, ahí está el restaurante La Diabla, para que nos inviten un café a aquellos de nuestros amigos y amigas que digan, oigan, quiero ver cómo graban un programa de radio, GB Radio, en Cocinando con Amor. Este programa que se va a grabar mañana va a pasar el miércoles
de 10 a 11 de la mañana, en el horario habitual de Luisita en Cocinando con Amor. Y la intención de nosotros es, ya dimos una imagen de lo que es GB Radio, de una forma diferente de hacer radio. Ahora queremos dar una transformación. Ya Luisita se preocupaba por decirles la receta paso por paso. Ahora, qué mejor que ver cómo lo hacen en diferentes restaurantes, en diferentes cocinas económicas, en el puesto de quesadillas, en todas las partes en donde nos reciban. Ahí vamos a estar grabando Cocinando con Amor. Y a partir de la próxima semana, si me dan rápido el dato, por favor, de la entrevista que vamos a tener en un café con, perdón, no es una empresaria. También vamos a llevar a cabo el programa de un café con en diferentes locaciones, platicando con diferentes personajes de la política, de esas mujeres emprendedoras que son empresarias, con todo en diferentes lugares. Marijú Rosas, empresaria en el sector financiero desde hace 25 años y presidenta electa de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, capítulo Tepotzotlán. Vamos a tener el gusto de conocerla y platicar con ella en un café con de este jueves al que sigue. Vamos a hacer algunas modificaciones para que ustedes estén con nosotros. Mañana también tenemos el programa de la doctora, se llama Salud Integral, que es de 11 a 12 del día. Van a ver qué programa tan interesante con la doctora Adriana, para que nos hagan el favor de continuar con nosotros. Su servidor y amigo el Sergio Gisbert, el Búho, les agradece infinitamente que nos hayan hecho el enorme favor de acompañarnos, deseándoles que pasen una excelente tarde y un muy feliz inicio de semana. Muchas gracias. Buenas tardes.